grabación. ¿Al examen? Sí, claro. Sí. Está bien, gracias. Este día es el segundo parcial. Sí. Bueno, ya hasta esta parte ya es para el segundo parcial, ¿no? Las diapositivas que les mandé es todo nuestro primer parcial. Es el viernes, ¿no? ¿A qué hora es? 6:30. 6:30. Sí. ¿Está bien, verdad? Creo que les vienen a tomar. Alguien que no sabe de la materia. No podemos preguntar. Bueno, ahora hemos llevado, como temas introductorios a lo que son la patología ginecológica, y ahora vamos a ir desarrollando pues desde la parte inferior, que es la vagina, el cervix y el cuerpo uterino, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar más que todo de lo que son las alteraciones vulvares y las alteraciones de la vagina, ¿no? En sí vamos a hablar de lesiones premalignas y malignas que van en relación a esta área, ¿no? La mayor parte de las lesiones que se pueden presentar en la región vulvar pueden ser lesiones superficiales que no denoten malignidad. Es bajo el porcentaje de las lesiones que denotan malignidad, es decir, tienen un porcentaje bajo y una aparición rara, ¿ya? Y muchas veces también tienen un comportamiento muy agresivo, ¿ya? Entonces, en la clínica muchas veces detectamos pacientes que tienen sintomatología vulvar o vaginal y la pasamos desapercibida, ¿no? Como que van años que ya tengo esto, años, hasta que ya después de unos 10 a 12 años ya pues aparece siendo una lesión de malignidad, ¿no? El comportamiento en algunos casos suele ser muy agresivo, la mortalidad también de alguna de ellas suele ser muy elevada y los tratamientos en algunos casos suelen ser también muy radicales, ¿ya? Es un tema muy complejo y va en relación más que todo a la patología, al estirpe celular y a las características celulares que estas patologías desarrollan, ya que muchas de estas patologías comparten similares características clínicas. Entre ellas, la característica clínica más frecuente es el escozor o la presencia de lesiones blanquecinas o pigmentadas, ¿ya? Vamos a ir desarrollando por partes y espero que sea lo más comprensible para ustedes. Bueno, en sí la vulva es el único órgano externo del aparato genital. Nos referimos a esta área, ¿no? De la vulva, ya que comprende lo que es el introito vaginal, los labios mayores, los labios menores y lo que es el monte de Venus, ¿no? Este órgano externo tiene una derivación del tejido del ectodermo, ¿no? A diferencia de lo que ya son las capas vaginales, ¿no? Que tienen un origen mesodérmico, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros hacemos un examen externo de la vulva, ¿no? Entonces debemos realizarlo en una posición adecuada, ¿no? En una posición ginecológica, ¿no? Que nos permita ver en toda su extensión el área vulvar, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que observar es la normalidad de las estructuras anatómicas que comprenden esta área y en ellos debemos observar cómo está la implantación pilosa en el vello pubiano, cuáles son las características de los labios mayores, ya sea cada uno o separados, el clítoris y el capuchón clitoroideo, ¿no? El borde libre de los labios menores, parte interna, y lo que es la horquilla, ¿no? La horquilla posterior, el monte de Venus, los labios mayores, los surcos que se forman entre ambos y el rafe perineal, que es este, ¿no? Y el perineo, que es este. Todo esto es el peritoneo y el rafe, ¿no? Que es la unión de ambas mitades, ¿no? Entonces, nosotros debemos observar si hay una implantación pilosa normal, ya que en algunos casos podemos observar algunas anormalidades, como ser que no hay desarrollo del vello pubiano, ¿no? ¿Qué es lo primero que se desarrolla? ¿Cuáles son las características sexuales
que se van a desarrollar de forma primaria. Yo creo que los mamarios. ¿Cómo? Mamarios. El botón mamario, ya. ¿Qué más? ¿Cómo? Al principio va a ser caso. Vello público. El vello púbico, ¿qué más? En el desarrollo sexual femenino, los caracteres sexuales iniciales va a ser lo que es el botón mamario, que se conoce como la telaca, ¿ya? Secundario a esto se va a producir la manifestación de lo que es la pubarca, ¿no? Y posteriormente la menstruación, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros encontramos una alteración, hay niñas que presentan lo que es menstruación, ¿no? Pero no tienen lo que es la telarca y la pubarca, ¿no? Entonces, en estas pacientes ya hay que sospechar que hay un desarrollo anormal de los caracteres sexuales femeninos, ¿no? Entonces, tenemos que observar incluso qué características tiene la implantación del vello pubiano, ¿no? Ya que en algunos casos, cuando existen los datos de hiperandrogenismo, tienen el desarrollo del vello pubiano similar al de un varón, ¿no? Entonces, que va asociado a un hiperandrogenismo, ¿no? En algunos casos también podemos presentar lo que es la hiperplasia, ya sea de los labios mayores o menores, ¿no? Generalmente, cuando se revisa un examen de lo que son los labios mayores, se hace una extensión de ellos, ¿no? Como las alas de una mariposa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es extender los labios mayores y similar a las alas de una mariposa. Cuando ésta tiene un margen superior a los 3 centímetros, entonces ahí nosotros podemos decir que se trata de una hiperplasia de los labios mayores. En la consulta frecuentemente vienen las pacientes y dicen: doctora, tengo una masa en mi vagina. Entonces, cuando tú la examinas, ves que no es una masa, simplemente es un crecimiento anormal o una hiperplasia de los labios mayores, ¿no? Entonces, hay que ver las características de la pigmentación. No sé si ustedes han visto exámenes ginecológicos en la consulta. En muchos casos hay la despigmentación, ¿no? Que no se trata de un vitíligo, sino es solamente una despigmentación vulvar, ¿ya? Que solamente es localizada en el área vulvar, ¿no? Entonces, otra característica que también vamos a encontrar, ¿no? En relación a los labios, similar igual, podemos encontrar también una hiperplasia o una hipoplasia o un poco desarrollo de lo que son los labios menores, labios mayores. En ambos podemos encontrar estas alteraciones, ¿no? Finalmente, nosotros ya dirigiéndonos hacia lo que es un área inferior, encontramos el área de la horquilla, ¿no? Entonces, esta es la horquilla, ¿no? Entonces, ahí debemos describir si existe algún tipo de lesión, ya sea hiperpigmentación, hipopigmentación, lesiones verrugosas o cicatrices. Pues la cicatriz más frecuente que podemos encontrar en esta área de la horquilla es la cicatriz de los desgarros o de las episiotomías, ¿no? Después vemos los fondos de los surcos, qué características de coloración tienen, el rafe perineal, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre lo que es la horquilla y el ano, ¿no? Entonces, para nuestra población hay una característica anatómica que generalmente el rafe es muy corto, ¿ya? Es por eso que cuando se atienden partos generalmente se producen desgarros perineales, ¿no? En la población americana la diferencia es que tienen un rafe ya muy largo, ¿no? Entonces ellas pueden tener el parto incluso muchas veces sin necesidad de realizar lo que es una episiotomía, ¿no? Lo que es el monte de Venus y lo que es todo el área del perineo, ¿no? Entonces son todas esas estructuras anatómicas que nosotros debemos identificar cuando realizamos un examen ginecológico externo de lo que es la vulva. Pues no es nada complejo, ¿no? Ahora ya nos vamos a entrar a lo que son las lesiones. En relación a las lesiones encontramos lo que son distrofias, y son 2 tipos de distrofias las principales que vamos a encontrar. Un tipo de distrofia es lo que es hipoplásica, quiere decir que generalmente se presentan como lesiones no sobrelevantadas, sino se presentan como lesiones de características más planas, ¿verdad? En esta encontramos a lo que es el líquen escleroso, el que está en rojo, ¿ya?
Y en el azul vamos a encontrar otro gran grupo que son las distrofias hiperplásicas. Quiere decir que lesiones que ya se van a presentar con características sobreelevadas o también con algunas características planas, ¿no? Pero en estas vamos a encontrar dos grupos. Uno que es el grupo de células que no tienen formas atípicas y otro grupo de células que sí presentan formas atípicas, ¿no? Entonces, que van a tener un desarrollo sobrelevantado, pero ya con características celulares anormales, ¿no? Generalmente, cuando la lesión tiene características en las vulvas y pertenece al grupo de las lesiones, de las distrofias hiperplásicas sin atipias, generalmente son simples, ¿ya? Cuando tienen células casi cerca de la normalidad, no suelen ser muy sobrelevantadas, son lesiones simples y generalmente no desarrollan, no progresan hacia lesiones de malignidad. En cambio, cuando la distrofia hiperplásica, quiere decir que hay una lesión sobrelevantada, pones al microscopio y las células de la vulva tienen mucha atipia, generalmente estas producen ya displasias leves, moderadas e intensas, y muchas de ellas pueden progresar hacia lo que son lesiones neoplásicas. También podemos encontrar lo que son mixtas, ¿no? Es decir, una lesión vulvar, una lesión en la vulva, pero que tiene lesiones planas y lesiones sobrelevantadas, ¿no? Una lesión plana y una lesión sobrelevantada, ¿no? Tiene una combinación de ambas características celulares, ¿no? Entonces, estas se conocen como las distrofias mixtas, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos las células sin atipia y las células con atipia, ¿no? Entonces, la sin atipia tiene una característica de combinar también lo que es la distrofia hipoplásica del líquen escleroso y la hiperplasia epitelial simple. Quiere decir que en estas combinan estos dos grupos, ¿ya? Entonces, y ya en las células con atipia puede combinar lo que son este grupo con este grupo, ¿no? Entonces combina lo que son lesiones de líquen escleroso, que lo vamos a mencionar más adelante, y ya más la presencia de células displásicas. Quiere decir que estas tienen poca progresión hacia lo que es la malignidad y estas ya tienen una mayor progresión hacia lo que es la malignidad. Es un poco complejo, la verdad. La combinación es un poco compleja, ¿no? Pero les diré que está más compleja, así que he tratado de hacérselo lo más simple, ¿ya? Solo tengan en mente que cuando la lesión te dice hiperplásica y con atipia, ya denota malignidad, ¿ya? Cuando les dice hiperplásica sin atipia y simple, ya se acompaña de líquen escleroso o sin líquen escleroso, ya denota una baja malignidad, ¿no? Y la característica es que cuando son planas, muy planas, pueden ser células sin atipia simple, ¿no? Pero cuando ya tienen lesiones sobrelevantadas, pueden ser incluso ya lesiones celulares atípicas, anormales, que no pertenecen a la vulva, ¿ya? Bueno, esa es una clasificación, pues la más simple que he podido realizar para ustedes, porque les apuesto que vayan a leer el libro, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las enfermedades no neoplásicas. Si vamos a hablar de neoplásicas, entonces generalmente las hiperplásicas sin atipia, simples, ¿no? En esta encontramos también al líquen. El líquen escleroso puede pertenecer a ambos grupos, ¿no? Y ser una lesión premaligna, ¿no? En este grupo vamos a mencionar a lo que es el líquen escleroso, la hiperplasia epitelial simple y otras dermatosis, ¿no? Entonces, estas van a ser cuando se localizan en el área externa, que es los labios mayores y la vulva y la piel, ¿no? Que es el área perineal, reciben el nombre de neoplasias intraepiteliales vulvares, ¿no? Pero las clasifican como BIN. Es en inglés, ¿no? Neoplasias intraepiteliales vulvares, ¿no? Entonces, generalmente
este tipo de lesiones, el líquen escleroso, la hiperplasia epitelial simple y otras dermatosis, son lesiones que pueden ser premalignas. Quiere decir que requieren un tiempo para que estas puedan progresar y ser una lesión cancerosa, ¿no? Si bien pueden ser lesiones simples, en algún momento estas pueden alterar su comportamiento celular y pasar de ser premalignas a ser lesiones malignas, ¿no? Entonces, cuando se dice que es del área vulvar, reciben el nombre de BIN, y cuando son del área vaginal, reciben el nombre de neoplasias intravaginales, ¿no? Entonces, ahí es una diferencia, ¿no? Las BIN son de aquí afuera y las VAIN son ya de la vagina, ¿no? Aquí son la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder realizar un diagnóstico? Estamos ahora solo en vulva, ¿ya? Después vamos a entrar a lo que es a la vagina, ¿ya? Entonces, ¿cómo realizamos nuestro diagnóstico? Entonces, no hemos visto con ustedes, tengo dos en la maternidad, dos BIN, tengo un BIN y tengo uno de la vagina. ¿No hemos visto con ustedes? No. Entonces, ya las van a ver, porque van a volver. Generalmente, como en toda patología, debemos de realizar una anamnesis, ¿no? Y en la anamnesis nosotros preguntamos a la paciente qué sintomatología presenta en relación al área externa de la vagina, ¿no? Les diré que muchos de los hallazgos son incidentales, porque la paciente viene y dice, ya estoy 3 años con tratamiento de óvulos para este escozor y nada me calma el escozor. Entonces, cuando tú le examinas, ves ya una lesión plana o una lesión sobrelevantada, que para nosotros es un dato de biopsia, ¿no? Entonces, tenemos que biopsiar esa lesión, ¿no? Entonces, muchas veces las características clínicas o el desarrollo clínico no aporta mucho a identificar lo que es una neoplasia vulvar. La paciente refiere generalmente escozor, son hallazgos de rutina, que son incidentales, ¿no? En muchos casos, cuando les pedimos pruebas de enfermedades de transmisión sexual, va asociado también a este tipo a los tipos de patologías de las ETS. Cuando la paciente es diabética, tiene alteraciones en la glucemia, lo que es, pedimos un laboratorio de hemograma, podemos tomar un examen de las secreciones vaginales. Ya un citodiagnóstico, ya vamos avanzando un poquito más hacia la sospecha de una lesión, ¿no? El citodiagnóstico ya va en relación al Papa Nicolau, ¿no? Pruebas de Richard, pruebas de coloración para ver si hay cambios en la pigmentación de esa lesión, la prueba de inducción de fluorescencias, ¿no? La verdad que no he visto el uso, ¿no? Pero usan como una luz ultravioleta y que resalta lo que es la lesión, ¿no? La prueba de inducción con fluorescencias, ¿no? Que es lo que les digo, ¿no? Es tratar de resaltar con una luz especial lo que es la lesión, ¿no? Las vulvoscopías y finalmente el que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico pues va a ser la biopsia, ya sea con un punch, con una punción bien dirigida o con una resección con el bisturí, ¿no? Es importante indagar acerca de que si la paciente se ha realizado sus estudios de Papa Nicolau, se han realizado ahora que nosotros realizamos las pruebas de HPV. ¿Por qué? ¿Quiénes van a la consulta conmigo? A todos les hacemos HPV. A todas les, no me interesa si la paciente ha venido por dolor de cabeza, pero yo le hago HPV, porque la incidencia del cáncer del cuello uterino es muy elevada, ¿verdad? Y al igual que el virus del papiloma humano genera lesiones malignas o benignas en la vagina, en el cuello uterino y en la vulva, también produce lesiones asociadas a lo que son las patologías vulvares, ¿no? Entonces, el virus del papiloma humano, si bien produce lesiones de bajo grado en el cuello uterino, también produce lesiones de bajo grado en la vulva, ¿ya?
La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un grupo, que es el líquen escleroso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cómo evoluciona? ¿Y cuáles son las características del líquen escleroso, ¿no? Lamentablemente es difícil que yo les diga el líquen escleroso es así, el de la vulva es así, el de la vagina es así. Casi comparten las mismas características anatómicas de lesión, ¿no? El líquen escleroso es una patología vulvar que generalmente va asociada a lo que son factores genéticos, factores locales o anomalías inmunológicas, ¿no? Entonces, no les puedo decir, esta es la causa, no pueden ser, cualquiera de ellas puede ser la causa que ha desarrollado la patología, ¿no? ¿Cómo aparecen? Generalmente son placas liquenoides, ¿no? Entonces tienen una característica ya sea pigmentada o hipopigmentada, ¿no? Aparece como forma de lesiones maculares, ¿no? Entonces como presencia de máculas, ¿no? O como de eritematosas, puede tener esa característica, ¿no? Entonces, ¿en quiénes más frecuentemente vamos a sospechar que hay una lesión en la vagina y que se trata de un líquen escleroso? En las pacientes en las que están experimentando lo que es la menopausia, ¿no? O que se encuentran en una edad hacia los 60 años, ¿no? El líquen escleroso no se asocia a HPV, ¿no? Las otras patologías sí se asocian a HPV y sí se pueden manifestar de forma más temprana, ¿no? Las displasias simples o las displasias hiperplásicas mixtas y complejas, esas sí se pueden presentar de forma más temprana. De forma característica, el líquen escleroso se presenta de una forma más tardía, ¿no? En lo que suele presentar la paciente frecuentemente, que ya está experimentando los datos de la atrofia vulvar, también experimenta lo que es una sequedad en el área de la lesión, ¿no? Y lo que es la dispareunia, quiere decir que tiene dolor durante las relaciones sexuales, ¿no? Es una característica más común asociada al líquen escleroso. ¿Cómo realizamos el tratamiento de esta lesión? Cuando va sola, el líquen escleroso generalmente no tiene de características de malignidad, ¿ya? Entonces, como tratamiento nosotros usamos lo que son corticoides de uso tópico, ¿no? Entonces, que el corticoide generalmente produce una mejoría aproximadamente en un 75%, ¿no? Entonces, produce una resolución de lo que es la lesión vulvar, ¿no? Entonces, entre los corticoides que usamos se encuentran el clobetasol, el propionato de albendazol al 0,05%, cremas con componentes de testosterona al 2%, los retinoides, lo que es la vitamina A, que ya requiere meses de tratamiento y de aplicación tópica, ¿no? El tratamiento generalmente es de forma tópica, ¿no? Ahora, ¿podemos utilizar? ¿Sí? Es que de hecho también utilizar el tratamiento dermatológicos, principalmente acné. Ya, bien. Los inhibidores tópicos de la calcineuria, las ciclosporinas en algunos casos, y ahora que se ha puesto ya muy frecuente lo que es la terapia con láser, ¿no? Entonces lo que es la resección de la lesión o quemar la lesión con lo que es con el láser, ¿no? En algunos casos, si las lesiones son muy amplias o si va en combinación con otro tipo de alteración vulvar, ya sea una displasia o una displasia celular, ya sea sin atipia o atipia, y que tienen una mayor extensión, se produce la destrucción local, ¿no? Y en algunos casos requiere lo que es la resección de esa área con la resección de la lesión liquenoide. En la hiperplasia epitelial, ya que nos pasamos a otra patología que también se encuentra en lo que es en el área vulvar, encontramos que esta patología se presenta frecuentemente a una edad sobre los 50 años. Tiene una característica de presentarse, esta es la vulva, ¿no? Esta es la vagina, y esta es la vulva, ¿no? Los labios, ¿sí? Tienen características de ser placas blanquecinas, ¿no? Son plaquitas pero ya blancas, ¿no?
y sobre ella tiene como una superficie celular descamativa, ¿no? Entonces, muchas veces no solamente se encuentran en lo que son los labios mayores y menores, también se encuentra ingresando hacia lo que es el área vaginal, ¿no? En el área donde se encuentra ya entre piel y mucosa, ¿no? En esa intersección, ¿no? Esta tiene un porcentaje bajo de evolución hacia lo que es el carcinoma, ¿no? Entonces, las hiperplasias epiteliales, dependiendo del estirpe celular que tenga, en algunos casos se resuelven con la excisión local, ¿no? Si nosotros sacamos esta lesión, entonces generalmente resolvemos la patología, ¿no? Y evitamos que vaya proliferando, ¿no? En algunos casos también los corticoides de uso continuo lo combinamos con antitubiginosos y generalmente se hace el seguimiento con biopsia, es decir, podemos biopsiar áreas circundantes al área donde hemos hecho la excisión, ¿no? Para ver que no haya desarrollo o márgenes comprometidos en relación a la lesión. Entonces, cuando nosotros realizamos la excisión de esto, digamos, tenemos que tomar un área externa. Lo que hacemos es marcar, ¿no? Marcamos a la lesión. La marcamos y nos damos un margen, ¿no? De 1 a 2 milímetros. Este margen que nosotros nos damos al hacer la excisión local nos sirve para decir que hemos dejado márgenes libres de lesión, ¿no? Entonces es cuando nosotros realizamos el procedimiento quirúrgico. Si nos dice la biopsia, en sus márgenes aún se presenta lesión, entonces eso nos quiere decir que debemos realizar una excisión ampliada o mayor, ¿no? Para así poder decir que sí hemos podido tratar de forma favorable esta lesión, ¿ya? La siguiente. Ahora nos vamos a lo que son las neoplasias intraepiteliales de la vulva, que les decía, los BIN. Entonces, los BIN, que solamente son la vulva, todavía no estamos considerando esta área que es la vagina, ¿no? Entonces, en una clasificación, bueno, hace muchos años, en el 1976, solamente se clasificaba como displasia leve, moderada y severa, ¿no? Entonces, con el pasar de los años, ya en 1987, se describieron como BIN 1, 2 y 3, que son neoplasias vulvares simples, también igual, leves y moderadas, ¿no? Pero en las BIN 3, en este grupo, ya entra lo que es un carcinoma in situ, un carcinoma simple, la enfermedad de Bowen y la enfermedad de Kegel, ¿no? Entonces, estas dos generalmente pueden tener características de ser tratables, ya sea de forma medicamentosa o con excisión simple, ¿no? Pero en algunos casos el tipo 3 ya requiere la aplicación de lo que es tratamientos quimioterapéuticos o radioterapéuticos antes de realizar un tratamiento de excisión local, ¿no? Eso en las BIN que están comprometidas el epitelio escamoso, ¿no? En las lesiones vulvares en las que no es un compromiso marcado del epitelio escamoso, se encuentra lo que es la enfermedad de Paget, que ya hemos hablado, ¿no? Y lo que es el melanoma in situ de la vulva. Eso lo vamos a hablar al final, ¿no? Bueno, el BIN, existe otro, ¿no? Otro grupo que es el BIN indiferenciado, el BIN diferenciado y el BIN no especificado, ¿no? El BIN indiferenciado generalmente es el más frecuente. Este de acá arriba va a ser el más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Por su asociación al HPV, ¿no? Entonces, la incidencia o el ser portadores del HPV pues tiene un porcentaje muy elevado, ¿no? Y es por eso que el BIN diferenciado tiene un mayor porcentaje de población afectada. Y a un BIN diferenciado que puede tener características inmunológicas o genéticas, pues no está asociado al HPV y tiene un porcentaje mucho menor, ¿no? Y después encontramos a las neoplasias intravulvares no especificadas, ¿no? Que pueden ser incluso una combinación de ambos, ¿no? Que no se la puede clasificar en este grupo o en este grupo ni en ninguno de estos grupos.
¿Ya? El siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la frecuencia de las neoplasias intraepiteliales vulvares? Pues es más frecuente en mujeres que tienen HPV. Yo tengo dos pacientes que son, una es VIN, que es de la vulva, y otra es VAIN, que es de la vagina. Entonces, ambas tienen el HPV positivo, y para los serotipos 16 y 18, 36 y 59, ¿no? Entonces, son tipos virus de alto riesgo, ¿no? Entonces, estas pacientes tienen HPV y también tienen lo que es la lesión intravulvar. Y para variar, una de ellas es VIH positiva, ¿no? Entonces, esto hace mucho más severo el cuadro de la paciente, ¿no? Porque además de estar asociado a una patología que puede estar combinada con por la infección del HPV, también tiene una alteración en lo que es una patología no inmunológica, sino que compromete su sistema inmunológico, ¿no? Ya. Depende mucho, ¿no? Es más frecuente en pacientes que tienen un gran número de parejas sexuales, el inicio de la vida sexual de forma temprana. Por ejemplo, mi paciente tiene 31 años, ¿no? Entonces ya una tiene 37 y la otra tiene 31 años. Entonces son pacientes que han iniciado su vida sexual a los 15 años, tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Entonces es más frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? El hábito de fumar también se asocia bastante y eleva el porcentaje de la patología vulvar, ¿no? Bueno, dicen que la incidencia del cáncer vulvar permanece ya estable, es decir, no es una patología con una elevada incidencia, ¿no? Depende mucho de las características de las clínicas de la paciente, la infección por el HPV, patologías inmunológicas y todo eso, ¿no? Pero no es una patología como digamos, la preeclampsia o el cáncer del cuello uterino, que nosotros vemos un ascenso muchas veces descontrolado, ¿no? Es una patología que suele autolimitarse, ¿no? Las neoplasias intravulvares más frecuentes no son los verdaderos precursores del cáncer vulvar, ¿no? Entonces, quiere decir que no siempre progresan hacia lo que es un carcinoma, ¿no? Que pueden autolimitarse. Es raro el porcentaje de pacientes que llega a esto, que llega a un nivel 3. La siguiente, por favor. Bueno, en la histopatología, como les había indicado, el que nos va a confirmar el diagnóstico, ya sea de cualquier lesión que nosotros biopsiemos en la vulva, va a ser la patología, ¿no? Entonces, en estas encontramos lo que es el VIN de tipo usual y el VIN diferenciado, ¿no? Entonces vemos que en los síntomas más frecuentes la paciente, como les indicaba, es el prurito. La paciente tiene escozor en lo que es el área vulvar, ¿no? Entre las características anatómicas que vamos a observar en los VIN es que tienen como máculas, ¿no? Como manchas, ¿no? En algunos casos pueden haber como pápulas, áreas de erosión, ¿no? O similares a una combinación entre una erosión y una mancha, ¿no? Una combinación entre mácula y pápula, ¿no? Formaciones hiperqueratósicas, formaciones sobrelevantadas, ¿no? Blanquecinas pero sobrelevantadas, ¿no? Y formaciones eritroplásicas, quiere decir que hay formaciones sobrelevantadas pero tienen características hemorrágicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de lesiones, lo que hacemos es tomar una pequeña biopsia, ¿no? Para confirmar si se trata solamente de un proceso infeccioso local o se trata de una reacción cutánea asociada a una neoplasia intravulvar, ¿no? La localización más frecuente puede ser la mucosa de los labios, la mucosa y la cara interna de los labios menores, de los labios mayores, ¿no? En sí, en algunos casos empieza como una lesión y tiene un desarrollo multicéntrico, quiere decir que va a ir creciendo, ¿no? De forma centípeta, ¿no? Entonces, generalmente empieza como un foco único, como les decía, ¿no? O en algunos casos puede haber una combinación de focos aislados, ¿no? Entonces, esto es lo que es la vulva, la vagina
esta es la vulva, aparece como uno, ¿no? Y va creciendo en extensión, ¿no? Y en algunos casos pueden haber varios, ¿no? Y lo que hacen es confluyen y se unen, ¿no? Y forman como lesiones mucho más amplias, ¿no? Entonces, bueno, la única forma de nosotros saber si se trata, qué sé yo, de un líquido escleroso, de una neoplasia intravulvar o de una hiperplasia vulvar es realizar lo que es la biopsia. La biopsia va a observar la atipia de las células o la característica normal de las células, ¿no? Entonces, la biopsia es la que nos va a confirmar el diagnóstico y orientarnos también hacia la malignidad de la lesión, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento biológico de las lesiones intravulvares, ¿no? La progresión o regresión es rara. Quiere decir que en algunos casos pueden permanecer de la forma y tamaño por muchos años. Entonces pueden permanecer localizadas en lo que es la vagina por muchos años sin extender su tamaño y tampoco sin remitir, ¿no? Y sin progresar a la malignidad. Aproximadamente un 6% de las lesiones tienen esta característica, ¿no? La progresión es más acelerada en relación a la edad de la mujer. Mientras la mujer es mucho más adulta, la progresión puede ser mucho más rápida. En la paciente joven, por sus características inmunológicas, generalmente la patología permanece de una forma estacional. Como les decía, si hay datos de inmunosupresión, también va a haber una progresión más acelerada del cuadro, ¿no? Y esto que les mencionaba, ¿no? En las pacientes con VIH u otro tipo de patologías inmunológicas, como ser el lupus eritematoso sistémico, las patologías de los síndromes antifosfolipídicos, entonces son pacientes que tienen una inmunosupresión marcada y las cuales pueden tener un desarrollo más marcado o una progresión más rápida de lo que es la lesión, ¿no? Y los tipos oncogénicos del HPV, como les decía, los serotipos 16, 18, 31 y 59 o 56, pues sí van a ser tipos oncogénicos relacionados también no solo al cáncer del cuello uterino, sino también a patologías vulvares, ¿no? El tratamiento de las neoplasias vulvares muchas veces es la biopsia excisional, sacar, o realizar lo que es la cirugía láser, ¿no? Quemar lo que es la superficie lesionada y con eso destruir la lesión, o la criocirugía o topificaciones, ¿no? En algunos casos utilizan el ácido tricloroacético y en algunos casos utilizamos el imiquimod, ¿no? El ácido tricloroacético podemos realizar 1 o 2 aplicaciones y la lesión remite, ¿no? En cambio, con el uso del imiquimod, que va a producir como una alteración inmunológica en esta área y con eso la regresión de lo que es la patología, lo aplicamos un día por medio y aproximadamente por unas 6 semanas, ¿no? Y posteriormente entramos en una etapa de descanso, ¿no? Para ya a los 6 meses nuevamente hacer un seguimiento de la lesión y en caso de que nuevamente se presente, hacer una nueva toma de la biopsia, ¿no? Para ya pensar en otro tipo de tratamientos como ser una excisión local. Lo malo es que muchas veces estas lesiones tienen extensiones, son planas, pero tienen extensiones amplias, ¿no? Entonces, ya reseccionar ese tipo de lesiones, pues también es un compromiso, ¿no? Porque vamos a producir lo que es una alteración de esta área anatómica, excisionando todas las lesiones. Es por eso que dependiendo el estadio, si se trata de un tipo 1 o 2, primero optamos por estas opciones, ¿no? Que son láser o la criocirugía. ¿Con quién hemos hecho crioterapia? Hemos hecho crioterapia, ¿no? Quemamos con frío, ¿no? Entonces, como un bloque de hielo dejamos, ¿no? Entonces, estos también hay, igual que quemamos de adentro, igual quemamos afuera, ¿no? Existen puntas especiales como punta de lápiz, entonces que nosotros vamos quemando la lesión, pero con frío, ¿no? Entonces lo que realizamos es una quemadura superficial de la piel. Una vez que cicatriza, esta quemadura cae, ¿no? Cae y debe haber una remisión de lo que es la lesión, ¿no? Entonces esto es la toma de la biopsia, ¿no? Generalmente esta es como un punch, ¿no? Cuando nosotros agarramos es como una punta de lápiz,
marcamos y sacamos y lo vaciamos al frasco, ¿no? Entonces generalmente cuando hacemos la excisión o la toma de la biopsia puede quedar de estas características, ¿no? En este caso han hecho una excisión local de lo que son las lesiones, ¿no? En el BIM diferenciado pues realizan generalmente terapias excisionales, ¿no? Y en la BIM indiferenciada, en otros tipos de BIM indiferenciado también podemos realizar tratamientos locales o destructivos. La siguiente. Ahora nos vamos hacia los tumores malignos de la vulva. Los tumores malignos de la vulva pues ya entran lo que depende mucho, ¿no? Del estirpe epitelial, del origen embriológico y de las características de la pigmentación, ¿no? Entonces, estos ya son malignos, ¿no? Por ejemplo, en relación al estirpe epitelial, pues encontramos uno que es el carcinoma vulvar, ¿no? Que vaya a un estadio 3 de lo que son las neoplasias vulvares, ¿no? Estas ya son lesiones de malignidad. ¿Por qué? Porque hay un compromiso vascular. Como pueden ver, aquí hay un desarrollo anormal de vasos, un mayor compromiso hacia la profundidad de lo que son las capas epiteliales. Las neoplasias vulvares generalmente suelen ser, tienen una característica de forma superficial, pero las lesiones carcinomatosas tienen el desarrollo del tejido carcinoide, características induradas, sangrantes, secreciones malolientes. Entonces esas ya tienen un estirpe epitelial de células con atipia y de malignidad, ¿no? En relación a masas que tengan un origen mesenquimatoso, pues encontramos los sarcomas, ¿no? Que pueden ser lesiones mucho más voluminosas, ¿no? Y los pigmentarios, que son los melanomas malignos, ¿no? No todos los melanomas son buenos, ¿no? Hay lesiones, cuando nosotros observamos una lesión hiperpigmentada en el área vulvar, pues sí tenemos que sospechar que puede tratarse de lo que es un melanoma maligno. La siguiente. Esas son lesiones malignas. En relación al carcinoma de la vulva, pues encontramos formas variadas, ¿no? Pueden ser pavimentosos, quiere decir que tienen características planas, o epidermoides, ¿no? Ya el desarrollo de lo que son lesiones sobrelevantadas, e incluso muchas veces nos hace confundir con, vemos unas características de lesiones que parecen condilomas, y nosotros decimos, no es un condiloma, le sacamos, va a la biopsia y nos dice, es un carcinoma. Entonces, porque comparten casi las mismas características epiteliales, ¿no? En relación al cáncer de la vulva, de lo que es solamente esta área externa, está en un quinto lugar en frecuencia en relación a los tumores malignos ginecológicos, ¿no? Entonces, los primeros son el cuello uterino, la mama, ¿no? Esos son los cánceres más frecuentes, ¿no? Lesiones vaginales, pero secundarias a un cáncer del cuello uterino. Y en el quinto lugar, pues encontramos este grupo que están en el área externa de la vagina, en la vulva, ¿no? Generalmente, las pacientes que han desarrollado un carcinoma de la vulva tienen el antecedente de haber tenido antes una neoplasia intravulvar, ya sea de tipo 1 o tipo 2, ¿no? Entonces puede ser que sean pacientes que te digan, doctora, a mí me trataron por una neoplasia vulvar con el imiquimod, o me han hecho crioterapia, o me han hecho terapia con láser, ¿no? Y ya a unos 5 años o 10 años posterior, la paciente viene con un carcinoma de vulva. El BIM, la neoplasia intravulvar tipo 1 y 2, progresa hacia lo que es un carcinoma, ¿no? Los antecedentes de inmunosupresión, ya sea cuadros de VIH. Nuevamente, en el carcinoma vulvar se menciona lo que es el hábito de fumar. Quiere decir que es un hábito que repercute mucho en el desarrollo de lo que son patologías neoplásicas. De igual forma, el HPV también influye en lo que es el desarrollo de un carcinoma vulvar. Cuadros de inflamación crónica que produce una alteración de lo que son las características celulares normales. Primero se produce lo que son procesos inflamatorios, después áreas de metaplasia y después áreas de neoplasia, ¿no? En relación a las inflamaciones crónicas, ¿no? Generalmente, cuando la patología se presenta en una mujer joven, tiene una respuesta favorable.
Quiere decir que si nosotros hacemos un tratamiento con crioterapia, imiquimod o crioterapia o láser, entonces la paciente generalmente tiene el cuadro, hacemos el tratamiento y remite. Y muchas veces ya no suele presentar lo que es la patología, ¿no? Pero ya en las mujeres adultas el pronóstico ya llega a ser desfavorable. No existe la misma capacidad de respuesta inmunológica que en una paciente joven. En relación a la patología, pues muchas veces pueden ser, esta es la vulva, entonces muchas veces pueden ser hacia el centro o hacia los lados, ¿no? Entonces los laterales se van a caracterizar por ser carcinomas de la región de los labios y del clítoris, ¿no? Entonces, en relación a los centrales, van a localizarse en lo que son áreas del vestíbulo y en lo que es el área del ímen. Este es el ímen. Entonces, tienen dos clasificaciones, los de los lados y los centrales, ¿no? Generalmente, cuando se desarrolla lo que es en las áreas laterales, estas lesiones tienen un origen ectodérmico. Y cuando se desarrollan en las áreas centrales, pues tienen un origen endodérmico o mesodérmico. En la macroscopía, pues vemos que 90% de las lesiones vulvares son bien circunscritas, quiere decir que tienen una forma muy característica, vienen como plaquitas, ¿no? Como manchitas, entonces, pero están bien circunscritas, tienen márgenes delimitados, ¿no? Un porcentaje raro viene de una forma difusa. Eso quiere decir como manchas con extensiones amplias y combinaciones de áreas de pigmentación y despigmentación. Entonces, las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar nosotros van a ser bien delimitadas. Raras van a ser las lesiones que tengan características difusas, ¿no? Por su crecimiento, estas pueden ser superficiales, ser planas, entonces pueden ser planas. Pueden ser exofíticas, ya sea como características de verruga, pueden ser endofíticas, pero hacia lo que es hacia la región interna, ¿no? Entonces ya hacia adentro, ¿no? O pueden ser una combinación de ambas, puede haber proliferación hacia la profundidad o puede haber una proliferación hacia el área externa, ¿no? Entonces, tienen las características similares a las de los condilomas. Pero algo que le diferencia del condiloma son las papilas, ¿no? Los condilomas tienen lesiones papilares en toda su superficie. En cambio, las lesiones vulvares no tienen estas características. En relación a la histología, encontramos lo que es el carcinoma pavimentoso epidermoide, el carcinoma vasocelular, el carcinoma transicional o martillano y el carcinoma cilíndrico, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos la biopsia, alguno de ellos puede tener este tipo de característica celular, ¿no? ¿Cómo va la propagación? La propagación puede ser local, puede ser linfática o puede ser una propagación a distancia. ¿Ya? Ahora, no, la siguiente. Ya. En la propagación local, pues vemos que las estructuras que van a estar comprometidas cuando la lesión es simple, generalmente. Entonces puede tener una proliferación hacia lo que es, este es el clítoris, entonces lo que es la uretra, este es el introito, ¿no? Entonces puede haber una proliferación de la lesión hacia lo que es el meato uretral, ¿no? Este es por la contigüidad de la mucosa, ¿no? La lesión puede llegar hacia lo que es a la región interna de lo que ella es la vagina, puede comprometer incluso el recto, en algunos casos los huesos pelvianos y sus ramas, ¿no? Cuando la propagación ya es mayor, ya ha invadido capas mucho más profundas y ha sobrepasado lo que es la piel, tejido celular subcutal, vasos sanguíneos, llega hacia lo que es el drenaje linfático. Cuando llega hacia lo que es el drenaje linfático, ahí sí ya se va a presentar un compromiso mayor con la toma de ganglios inguinales superficiales, ¿no? Entonces que vemos que los ganglios inguinales, las cadenas ganglionares, ya va a haber un compromiso hacia estas estructuras, ¿no? Los ganglios de Cloquet, los ganglios obturadores con un drenaje mucho más
profundo, una invasión más profunda, ya sean los ilíacos externos o internos, ¿no? Entonces los vasos ilíacos en su paso por lo que es la cavidad pélvica, el área pélvica y hacia los miembros inferiores, tiene una serie de ganglios que los acompañan, ¿no? Entonces va a haber también una diseminación hacia ellos, incrementando mucho más lo que es la diseminación, incluso la metástasis, ¿no? Y finalmente llegamos a lo que son los ganglios primitivos y preaórticos, ¿no? ¿Para qué? Para posteriormente acabar en esto, en una progresión, en una propagación a distancia, comprometiendo lo que es el hígado, el pulmón, la pleura, el cerebro y el riñón. Esto es lo malo, ¿no? Que la patología vulvar, si bien es tan difícil identificarla, tiene un comportamiento muy agresivo, ¿no? Entonces a veces la paciente viene así con una lesión pequeña, ¿no? Le pedimos rayos X de tórax y tiene invasión metastásica. Le pedimos una tomografía y tiene lo que es el hígado tomado, ¿no? Entonces, esta característica de diseminación por los ganglios linfáticos que se encuentran en esta área hace que la gravedad de la metástasis sea aún mayor. ¿Okay? Siguiente. Bueno, en la clínica, pues la patología vulvar siempre viene con prurito. Entonces, la paciente manifiesta generalmente el prurito. Aproximadamente un 70% de las pacientes van a manifestar este síntoma, ¿no? Ya el otro tipo de sintomatología va a tener un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, las lesiones ulcerativas de un 5 a 30%. Pues 5 es bajo, ¿no? O sea, casi nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces van a seguir viviendo con sus úlceras y sin pensar que se trata de un carcinoma, ¿no? Y les diré que he visto un caso de una paciente que le decían que era todo el tiempo sífilis. Primero era sífilis, le dijeron es sífilis y la trataron como sífilis, ¿no? Penicilina benzatínica cada 3 semanas, a los 3 meses penicilina benzatínica porque sigues teniendo sífilis, ¿no? Pero la paciente tenía un RPR negativo, pero la trataban como sífilis, pero después le dijeron es herpes, le dijeron es un herpes. Entonces ya le dieron tratamiento con aciclovir a ella, la pareja, todo, ¿no? Entonces la paciente viene y dice, no, está creciendo. Viene y dice, no, doctora, está creciendo. Entonces cuando le tocamos era una área indurada, ulcerada pero indurada, biopsia. ¿Y qué nos dice? Es un carcinoma. Y la paciente ha vivido haciendo tratamiento para herpes, para sífilis, para todo. Entonces hay que asociar lo que son las características clínicas. Y pues si no le sale herpes y si no le sale ya ni RPR positivo en el laboratorio, pues no se trata, ¿no? Entonces hay que sospechar otro tipo de patología, ¿no? Es raro que se presente con áreas hemorrágicas. La verdad, lesiones vulvares con áreas de hemorragia yo no las he visto, ¿no? Pero sigue agrupándose en un porcentaje bajo, ¿no? El dolor también, que tiene un porcentaje bajo de aproximadamente 15-20%. Generalmente el dolor es un síntoma que se manifiesta cuando ya ha habido una progresión de lo que es la patología, ¿no? Y haya comprometido ramas nerviosas, ¿no? La secreción, sí, en algunos casos es frecuente que se presente la lesión y sobre el área de la secreción, por el área de la lesión, perdón, una secreción blanquecina, ¿no? Aproximadamente un 15 a 20% presenta este tipo de datos. Y síntomas urinarios, ¿no? Cuando hay un compromiso de lo que es la mucosa uretral, ¿no? Aproximadamente del 30 al 70%. ¿no? Siguiente. Bueno, ya vamos a terminar, no es muy largo. En relación a la enfermedad de Paget, pues hay una patología que es la enfermedad de Paget de la mama, que no sé si han escuchado, ¿no? Bueno, igual lo vamos a mencionar, nos toca llevar también, ¿no? Entonces es una alteración cutánea, ¿no? Donde las células presentan un citoplasma claro y abundante, ¿no? No es un cáncer la enfermedad de Paget, ¿no? Pero sí puede ser un recurso, ¿ya? En relación a la patología, pues las células presentan lo que son núcleos grandes, tienen una tipia, ¿no? Pero en relación a la enfermedad de Paget, ¿no? Presentan lo que son núcleos grandes, múltiples y su cromatina granular, ¿no? La enfermedad de Paget es como una área irritada, como una área de escaldadura.
casi generalmente estas mismas características clínicas tienen la mama, ¿ya? Entonces, lo que la paciente manifiesta es prurito persistente, o sea, todo el tiempo es escozor, inflamación local, hay lesiones vulvares que pueden ser blanquecinas, que pueden llegar incluso a extenderse a la zona anal. Una característica de la enfermedad de Paget, a diferencia de las lesiones vulvares, es que no son manchitas localizadas o que no son manchitas que han confluido y han hecho que tenga un mayor tamaño, no. Estas lesiones tienen un compromiso más extenso. Como dice acá, pueden comprometer incluso llegando a la zona del ano y toda la región perianal, ¿no? Tiene una extensión de márgenes y una recidiva muy elevada. Quiere decir que una vez que tratamos, puede presentarse, ¿no? El tratamiento en algunos casos no va solamente hacia el uso de tratamientos locales, sino va hacia lo que es la resección de la lesión. Lo malo es que al tener una extensión amplia, pues las áreas de resección van a ser mayores y en algunos casos la reparación va a ser con gajos cutáneos, quiere decir sacando pliegues cutáneos y restituyendo las áreas que hemos escindido. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico y la estadificación del cáncer vulvar? ¿No? Lo vamos a clasificar en el estadio 1, 2, 3, 4A y 4B. ¿no? En el estadio 1 pues se encuentran en este grupo los carcinomas in situ, ¿no? Localizados solamente en esa área y que tienen un compromiso intraepitelial, los carcinomas intraepiteliales, ¿no? Entonces en el estadio 0, que es un estadio superficial generalmente. En el estadio 1 vamos a encontrar los tumores limitados a la vulva y el periné con una dimensión mayor a 2 centímetros o incluso menos, ¿no? Entonces se encuentran en ese límite de los 2 centímetros. En este mismo estadio vamos a encontrar el estadio 1A, que son lesiones de 2 centímetros o menos, y están confinados a lo que es la vulva. Quiere decir que son estadios localizados solamente en el área de la vulva, ¿no? En el estadio 2 los tumores están limitados a la vulva y al periné, pero ya tienen una dimensión mayor a los 2 centímetros, ¿no? Pero una característica de estos es que no tienen diseminación metastásica, ¿no? Ya cuando hablamos de un estadio 3, 4, 4B, pues ahí ya se trata de un compromiso mayor, ¿no? En cuales los tratamientos tienen que ser mucho más agresivos e incluso empezar con una radioterapia y quimioterapia. En el estadio 3 encontramos tumores ya de cualquier tamaño, pero tienen una difusión a lo que es la uretra, la vagina, el ano, o ya hay una metástasis hacia los ganglios, ¿no? Hacia los ganglios inguinales, ¿no? Que están cerca de lo que es la región vulvar. En el estadio 4A ya invade lo que es también la uretra, una invasión mucho mayor hacia lo que es la vejiga, la mucosa del recto, tiene una invasión ósea, ¿no? En cambio, en el estadio 4B ya la metástasis es mayor, ¿no? Como habíamos hablado en el anterior, ya hay una metástasis hacia lo que es el hígado, pulmón, ¿no? Entonces, esto por el mayor compromiso que hay de los ganglios linfáticos pélvicos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico? Pues el tumor puede estar localizado por varios meses, ¿no? Depende mucho de la invasión ganglionar, ¿no? Si ha habido ya una invasión vascular, ganglionar, entonces mayor, también el pronóstico va a ser más negativo, ¿no? Va en relación a las áreas de metástasis ganglionares, ¿no? Cuando ya hay un compromiso bilateral, ¿no? De los ganglios inguinales, derecho, izquierdo, ramas ilíacas, ganglios preaórticos, entonces ahí ya el pronóstico es malo, ¿no? Cuando nosotros identificamos los estadios de forma temprana, entonces, por ejemplo, un estadio 1 puede tener una sobrevida muy buena, ¿no? Aproximadamente 90%, ¿no? Ambos estos estadios, el 1 y 2, generalmente tienen un porcentaje de sobrevida muy bueno. Ya en el estadio 3 y 4, pues ya los porcentajes van a ir variando, ¿no? En un estadio 4, cuando ya hay una diseminación metastásica, pues el porcentaje ya no es muy bueno, ¿no? Entonces, el porcentaje de sobrevida ya es muy bajo. ¿Cuáles son las normas de exploración preoperatoria? Bueno, realizamos una valoración local y regional y una valoración a distancia, ¿no? En una valoración local lo que vamos a hacer, vamos a ubicar las lesiones, ¿no? El horario en el que se encuentran
encuentran las lesiones, el área anatómica en la región de la vulva que ocupa la lesión, cuál es la consistencia de esta lesión, cuál es el tamaño. Podemos realizar lo que es una biopsia de esta lesión. Al examinar nosotros la lesión o la mácula o la erosión, debemos identificar también si hay aumento de los ganglios inguinales. Hay que hacer un examen ginecológico, ver que no haya una extensión hacia lo que es la vagina, un examen con espéculo, un examen citológico, como les decía, lo que es el Papa Nicolau, la colposcopía. Vimos las colposcopías, ¿no? Con ustedes con ustedes también vimos, ¿no? Entonces es una visión más ampliada de lo que es el área vaginal, el cuello uterino, nos ayuda a identificar lesiones. Entonces podemos utilizar también este tipo de estudio para verificar lesiones en la vagina. La cistoscopía para ver si hay alguna lesión en la mucosa de la vejiga, o la restroscopía para ver si hay un compromiso del recto, ¿no? En la valoración a distancia, pues realizamos análisis de rutina de laboratorio, el hemograma, el examen de orina, podemos solicitar una radiografía del tórax, una ecografía hepática, una tomografía computarizada para ver si hay metástasis en relación a una patología vulvar avanzada. Bueno, el tratamiento pues, de los carcinomas son las vulvectomías, ¿no? En los estadios 1 y 2, si no hay una buena respuesta a un tratamiento médico, realizamos lo que son las vulvectomías, ya sean totales o ampliadas, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una resección y después se hace con colgajos, ¿no? Se puede hacer una sutura simple o una reparación con colgajos, ¿no? Se realiza lo que es la vulvectomía y la resección también de los ganglios inguinales, ¿no? O las linfadenectomías pelvianas, ¿no? De los ganglios inguinales, dependiendo, ¿no? El tamaño de los tumores, si los tumores son mayores a 4 o 5 centímetros, ¿no? En algunos casos se hacen vulvectomías radicales, linfadenectomías superficiales y linfadenectomías vulvares, ¿no? Se combina lo que es la resección cutánea con la resección de los ganglios, ¿no? Y para la reparación, pues, aplican lo que es colgajos, ¿no? Para reparar las áreas que han sido extraídas, ¿no? Bueno, las complicaciones en relación, estos son los colgajos, ¿no? Las complicaciones en relación a la cirugía, pues como en toda cirugía ginecológica, habíamos hecho complicaciones ya en la anterior clase, ¿no? Entonces, el tromboembolismo, las necrosis de los colgajos, no hay una buena respuesta en relación a la vascularidad que van a tomar estos colgajos o a la adaptación del tejido a esta área, ¿no? Entonces, en algunos casos se producen áreas de necrosis, o en algunos casos, cuando se ha hecho la resección de lo que son áreas cutáneas y resección de ganglios inguinales, la paciente ya no tiene un buen drenaje linfático, ¿no? Y posteriormente manifiesta áreas de linfedema. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento del cáncer localmente avanzado, pues como les había explicado, ya cuando estamos en un estadio 3 o que ya tiene distribución metastásica, pues lo que se realiza lo que es la quimioterapia, radioterapia, para posteriormente pensar en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Luego de la cirugía, ya sea la cirugía o la radioterapia, sí hay un porcentaje muy elevado de recurrencia, ¿no? Aproximadamente un 50%. Es por eso que identificarlo de forma tardía para nosotros es malo para el pronóstico de la paciente, ¿no? No existe una prueba definitiva sobre si la quimioterapia y radiación de forma consecutiva nos va a dar una mejor respuesta a solamente realizar lo que es la resección quirúrgica, ¿no? Entonces no hay estudios que nos digan combinar ambos, o solamente hacer excisión o solamente hacer quimioterapia va a tener una respuesta favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una tasa de recurrencia muy elevada, ¿no? Entonces eso nos asocia a nosotros a malos factores pronósticos en relación al tratamiento que estemos utilizando, ¿no? El tratamiento de las recurrencias generalmente en las recomendaciones nos mencionan que es mejor realizar una incisión local amplia y después aplicar lo que es la radiación, ¿no? Pero igual puede existir el riesgo de recidiva local, ¿no? Podemos realizar lo que es una vulvectomía radical y exenteración pélvica, pero ya son tratamientos muy agresivos. La exenteración pélvica es un tratamiento muy agresivo porque hacemos un vaciamiento completo de las estructuras de la pelvis, ¿no? La paciente queda con cistostomía, queda con, uretrostomías, queda con colostomías, ¿no? Porque sacamos la vejiga, el útero, el recto, los ovarios. Entonces la exenteración es un procedimiento muy cruento, ¿no? Entonces
después de sacar todo eso, se saca también lo que es el área perineal, ¿no? Entonces la paciente queda como un hueco y esto se sutura, ¿no? Entonces ya no tiene nada en el área pélvica, ¿no? Esa es la exenteración pélvica, es muy agresiva, ¿no? Pero también que tiene un mal pronóstico de sobrevida para la paciente, ¿no? Por eso es que es un procedimiento que en raras ocasiones se realiza, ¿no? En algunos casos, de forma preferente, que es la radiación sincrónica, quimioterapia, esto para pues aumentar un poquito la sobrevida de la paciente, ¿no? No existe una quimioterapia estándar en las pacientes ya cuando la enfermedad ya es metastásica, ¿no? Porque el pronóstico generalmente es muy malo. La siguiente. Bueno, los melanomas, como les decía, no todos los lunares son buenos, ¿no? En este caso, los melanomas vulvares, pues la mayor parte, ¿no? Del 1 al 55% de los melanomas hay en los genitales. O sea, paciente que viene a la consulta, le examinamos, tiene melanoma, ¿no? Pero no siempre son malignos, ¿no? Pero son un signo, ¿ya? Entonces, en algunos casos, estos mismos melanomas, que esta área hiperpigmentada que tienen las pacientes, tiene áreas de hemorragia, ¿no? Sangra, tiene lesiones pigmentadas, tienen un 80% de su extensión superficial. En algunos casos pueden tener características de nódulos, ¿no? Como masitas hiperpigmentadas, ¿no? Y la profundidad también es un factor pronóstico, ¿no? Mientras más capas profundas invada, mayor el riesgo de malignidad o metástasis en relación al melanoma, ¿no? Para clasificar a los melanomas existen los niveles de Clark, ¿no? Entonces existen 5 niveles. En los niveles de Clark, tres clasificaciones, perdón. Clark, Chung y Breslow, ¿no? Clark hace una clasificación del 1 al 5, Chung en relación al tamaño y Breslow en relación a las profundidades, ¿no? Entonces, vamos a mencionar a Clark, ¿no? Que cuando la invasión es solamente intraepitelial, acá compromete al grupo 1, ¿no? Que solamente están entre las capas celulares de la piel. Cuando ya invade lo que es la dermis, entran en el grupo 2. Cuando la lesión ya rellena lo que es la papila dérmica, ya entra en el grupo 3, ¿no? Y cuando ya va hacia lo que es la dermis reticular, ¿no? Entonces ya en la cercanía del tejido subcutáneo ya es un nivel 4. Y un nivel 5 cuando el melanoma ya ha invadido lo que es el tejido graso, ¿no? Siguiente, por favor. En relación a la estadificación de la TNM, pues encontramos tres categorías de pacientes, ¿no? Que son tumores localizados en un órgano primario, la enfermedad local y metástasis ganglionares a las áreas linfáticas inguinales y finalmente lo que es la metástasis local con metástasis a distancia, ¿no? Entonces, TNM lo que clasifica es TNM, lo que son el tumor, el nódulo y la metástasis. En relación al tratamiento, pues el tratamiento incluye cuando se presentan lo que son los melanomas, es la vulvectomía radical, igual que en el anterior, ¿no? La linfadenectomía inguinal bilateral o hasta la área pelviana, ¿no? Tienen pero un pronóstico cuando el carcinoma es escamoso, cuando se acompaña de un carcinoma escamoso, y tiene una mayor recidiva cuando hay un grosor inferior a los 4 milímetros, ¿no? El estadio 3 puede, como les había dicho, los estadios ya 3, el 4 ya es metastásico, ¿no? Requiere lo que son la terapia con inmunomoduladores. Bueno, el sarcoma de la vulva, ¿no? Que ya son, ¿cuántas diapositivas faltan? 5. Sí. Vamos a avanzar rapidito. La verdad es que solamente les voy a preguntar hasta melanomas, sarcomas no, porque es muy raro. Yo personalmente nunca he visto un sarcoma, así que no lo conozco, ¿ya? Solo lo he leído, ¿ya? El sarcoma de la vulva, pues encontramos los leiomiosarcomas, ¿no? Que pertenecen a fibras musculares, ¿no? Entonces, como dice ahí, su origen son en las fibras musculares lisas, ¿no? Están presentes en los tejidos eréctiles, ¿no? Generalmente el clítoris o las paredes vulvares que tienen fibras musculares lisas, entonces van a tener este tipo de lesiones, ¿no? Comprometen lo que son vasos, folículos pilosos, ligamentos redondos, que tienen lo que son estructuras musculares lisas, ¿no?
Entonces va a comprometer lo que son también estas estructuras, ¿no? Son formaciones. Vimos un sarcoma, vimos la foto de un sarcoma que era una cosa grande, desmortella en relación a las patologías malignas, ¿no? Son formaciones tumorales sólidas que pueden tener, si bien tamaños pequeños, hasta tamaños grandes, ¿no? Y son bien induradas, dolorosas, consolidadas, que pueden alcanzar un tamaño cerca de los 10 centímetros. Se localizan en los labios mayores, en los labios menores, en las glándulas de Bartolino, pero generalmente se localizan en esa área, ¿no? Y tienen poca metástasis a ganglios inguinales, ¿no? Generalmente el tratamiento de los sarcomas son las cirugías radicales, sacar totalmente la masa, ¿no? Y ya posteriormente colgajos o reparación del área de la excisión, ¿no? Bueno, ahora vamos hacia lo que es la vagina, ¿no? Ya hemos hecho todo de la vulva, ahora nos vamos a entrar más hacia la vagina, ¿no? Entonces, como les había mencionado, las de la vagina tienen el nombre, si bien las otras tienen el nombre de vi, estas tienen el nombre de vain, por vagina, ¿no? Entonces, esa es su única diferencia, ¿no? Tiene una frecuencia ya pues muy baja, ¿no? Bajísima, de 0,2 o de 0,2% o un 2 en sí, ¿no? Generalmente es una extrapolación del NIC o del VIC, quiere decir que puede ser una extrapolación o puede ser recurrente a una neoplasia del cervix o a una neoplasia de la vulva. Entonces este es el cervix y esta es la vulva, ¿no? Y esta es la vagina, ¿no? Puede ser una recurrencia de este o puede ser una recurrencia de este hacia la vagina, ¿no? Generalmente son secundarios a este o a este, ¿no? Entonces, depende mucho del grado del compromiso epitelial, ¿no? Encontramos lo que son el VAIN 1, el VAIN 2 y el VAIN 3, ¿no? El VAIN 1 generalmente se encuentra en el tercio inferior del epitelio vaginal, quiere decir que está en esta parte inferior, ¿no? Más cerca de lo que es la vulva. El VAIN 2 ocupa estos 2 tercios inferiores de la vagina, ¿no? Y el VAIN 3 ocupa lo que es la totalidad de la vagina, cuando hay una lesión en toda esta extensión de la vagina, ¿no? Ahí ya hablamos de un grado mucho más complejo que es el 3. Bueno, generalmente, como les decía, de igual forma va asociado a los distintos tipos de HPV. El diagnóstico puede hacerse por colposcopía, ¿no? Porque no de forma simple no lo vamos a ver, ¿no? Como en la vulva, ¿no? Entonces, muchas veces aplicamos lo que es un colposcopio que nos va a prestar una ampliación magnificada de lo que es el área vaginal, ¿no? El tratamiento de estas lesiones, cuando son de tipo simple, tipo superficiales, de grado 1, entonces podemos aplicar ácido tricloracético, quemar con crioterapia, utilizar láser, el azadelib o la colpectomía, ¿no? En algunos casos escinden lo que son, sacan lo que son las paredes de la vagina, ¿no? Como es un procedimiento ya mucho mayor, ¿no? En relación a los otros. Bueno, el cáncer vaginal de esta área pues es un porcentaje bajo, ¿no? Entonces corresponde al 1% de todos los cánceres genitales. Es infrecuente metástasis de la extensión directa, ¿no? Va asociado a un carcinoma epidermoide, que es el más frecuente, y es mucho más frecuente en pacientes adultas, ¿no? Es raro que se presente en pacientes jóvenes. En la paciente joven, cuando está acompañado ya sea de un carcinoma del cuello uterino, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Pero más frecuente de pacientes de edad entre los 55 años, ¿no? ¿Qué síntomas tiene la paciente? Los síntomas vaginales que va a presentar pues son sangrado, puede tener retención urinaria, hematuria, flujo vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, dolor de la pelvis, dolor de espalda, adormecimiento en los miembros inferiores, pérdida de orina, ya sea por fístulas, pero esto cuando la patología ya es avanzada, ¿no? Por las áreas de comunicación de la vagina con las áreas urogenitales, ¿no? O sangrado por el recto, ¿no? Ya esto en patologías metastásicas, ¿no? Bueno, en la estadificación de igual forma encontramos lo que son 4 estadios. El 1, cuando el tumor está limitado a la vagina. El 2, cuando el tumor ya ha invadido tejidos adyacentes a la vagina, pero no ha ingresado a lo que son las paredes pélvicas, ¿no? El 3, cuando ya la extensión es hacia las paredes pélvicas. El 4A, cuando hay invasión a lo que es la vejiga y el recto. Y el 4B, ya la metástasis a distancia. Pues tiene una estadificación similar al carcinoma de la vulva. La siguiente. Bueno, el tratamiento, pues hay que conocer la vía de diseminación, ¿no?
verificar cuál es el compromiso ganglionar que tiene con los ganglios superficiales y profundos. En algunos casos se realiza lo que es radiación intracavitaria, la polvectomía, la resección de lo que son las paredes vaginales, ¿no? Y la sobrevida. En relación al estadio 1, la sobrevida no es tan elevada como en el carcinoma vulvar, ¿no? Este tiene un 70%, ¿no? En el otro era casi el 90% de sobrevida, ¿no? En el estadio 2 un 45%, y ya en los estadios más avanzados pues se hace mucho menor el porcentaje de sobrevida. Se acabó. Ya, ¿tienen su lista? ¿Cuántos son? Les voy a contar, porque ustedes anotan 40 y son 20.